¿Cuán importante es la compasión en la vida de los cristianos? ¿Qué pensás acerca de eso? ¿Cuán importante es la compasión en la vida de los cristianos? Mucho, poco, si puedes levantar la mano, si es muchísimo, muy poquito. Probablemente muchos vamos a estar de acuerdo en que es muy importante, pero la respuesta directa de la Biblia es que es tan importante que sin mostrar misericordia nosotros tampoco vamos a recibir misericordia. Y leemos en nuestro pasaje, Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Felices los misericordiosos. Otras traducciones de la Biblia dice justamente esto: felices los compasivos, los que tienen compasión de los demás. Felices aquellos. Y según este pasaje, aquellos que sean compasivos o misericordiosos con los demás también vamos a recibir, si es que lo somos, misericordiosos y compasivos. Y esto nos plantea varias preguntas, algunas preguntas que quiero usar en esta mañana para responder o estudiar, mejor dicho, este pasaje. Y la primera pregunta es: ¿qué es la misericordia? Felices los misericordiosos. Bueno, pero ¿qué es tener misericordia? Y vamos a comenzar con una definición simple del diccionario de la lengua española. La misericordia común, podríamos decir, es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Eso es, compadecerse de los demás. En otras palabras, la misericordia es lo que hasta las personas malas podemos sentir hacia otros cuando los vemos sufriendo por alguna razón, incluso aquellos que somos realmente malos. Hoy día incluso está de moda, para notoriedad nada más lo menciono, sentir mucha mayor misericordia, incluso sentir furia en algunos casos, mucho mayor por el maltrato animal que por el maltrato de personas. Pareciera que somos más sensibles hacia ciertas cosas en vez de aquello que es realmente importante. Cada uno es libre de asumir la postura que encuentre correcta en su entendimiento de la Biblia. La misericordia realmente está presente en el ser humano. De todos los seres humanos, podríamos decir tal vez la gran mayoría, pero siempre guiada, mejor dicho, por nuestras emociones torcidas, antes que por lo que es verdaderamente justo o digno. O sea, nuestras emociones nos dicen: tenés que tener misericordia por esto. Y muchas veces nuestras emociones están tirando para cualquier parte. ¿Qué es la misericordia a la luz de la Biblia? La Biblia no define la misericordia así como tal. La misericordia es esto precisamente, pero sí nos da varias ideas muy concretas en cuanto a lo que es la verdadera misericordia, que sí debe estar presente en todos los hijos de Dios, en nosotros como iglesia. Y en primer lugar, el origen de la misericordia. La Biblia lo dice claramente. ¿Cuál es el origen de la misericordia? Y vamos a leer, les invito a abrir sus Biblias, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios 1, 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalenguas, pero está bien claro aquí el mensaje. Dios es el origen de la misericordia y la consolación. Nosotros somos consolados por Él y por eso podemos consolar también a otros. Dios es este Padre. Esto es como decir directamente que Dios es el originador de toda la misericordia. Él es la fuente principal, primera y única probablemente, de toda la misericordia. Y en este pasaje encontramos el fluir, podríamos decir, natural de la misericordia, de la verdadera misericordia. ¿Cómo es este fluir o este movimiento de la misericordia? Se origina en Dios, la fuente. De ahí viene a nosotros como hijos suyos, que somos consolados en su misericordia.
Y podríamos decir, parados, sustentados, sostenidos por esa consolación, también podemos consolar a otros. Ese podríamos decir es el camino que recorre la misericordia, sale de Dios, pasa por sus hijos y llega hasta la última de las personas, el último de los seres de esta tierra. La misericordia de los hijos de Dios, nuestra misericordia como iglesia, no se origina en nosotros. No nace en nuestras personas, se origina en Dios mismo. Y tal vez esto también esté respondiendo, por lo menos de manera indirecta ya, a la pregunta, ¿por qué me cuesta ser misericordioso? ¿O por qué me cuesta ser compasivo? Si yo no estoy conectado a esa fuente original de la misericordia, probablemente no va a fluir nada para este lado. Voy a recibir hasta acá y hasta aquí se tranca, tal vez se estanca, o tal vez sencillamente no recibo nada de ahí arriba. ¿Por qué tal vez nos cuesta ser misericordiosos? Esto podría ser una respuesta. Así que vemos, en primer lugar, el origen de la misericordia. Otra verdad bíblica transmitida en la Biblia acerca de la misericordia. La misericordia requiere acción. La misericordia requiere acción. Y vamos a ir tan lejos como decir, la misericordia es acción. Considerando ahora otro vocablo original. En la Biblia encontramos que la misericordia es empatía con el dolor ajeno. Esto es, yo siento el dolor o la tristeza de la otra persona como si fuese mía casi. Yo me identifico con lo que está pasando esa persona. Sufro también con su dolor o con su tristeza. Pero la Biblia no se queda ahí. La Biblia incluye acción. Y vamos a leer Gálatas 6. Voy a leer yo nada más. Gálatas 6:2 dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y de esta manera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a lograr? Cumplir la ley de Cristo, dice. Sobrelleven la carga los unos de los otros y así cumplen la ley. Cuán interesante es lo que significa la palabra sobrellevar. Sobrellevar significa poner sobre uno mismo, no es sobrellevar la Biblia, no estoy sobrellevando así. Sobrellevar sería poner así, ¿verdad? Esto es sobrellevar sobre uno mismo. Sobrellevar las cargas de mis hermanos en la fe no significa pagar para que alguien lleve esa carga. Tampoco significa estirar nada más, empujarle, anda, vos podés. O tomar solamente la parte que me gusta y el resto dejo ahí. No, significa poner la carga del otro directamente sobre mi espalda y llevarla en su lugar incluso si hace falta. Significa todo eso y más. Vamos a leer Marcos 2 y vamos a ver un ejemplo claro de esto. Marcos capítulo 2. Como estamos hablando de misericordia, no quiero quedarme con la parte técnica, teórica, sino que ver de manera clara qué es misericordia y cómo la vivimos. Marcos 2. Versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Cuando él, Jesús, entró otra vez en Capernaum después de algunos días, se oyó que estaba en su casa. Estoy en Marcos 2, versículo 2. Y muchos acudieron a él, a Jesús, de manera que ya no cabían ni ante la puerta. Y él les hablaba la palabra. Entonces vinieron a él trayendo a un paralítico cargado por 4. Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, destaparon el techo donde Jesús estaba y después de hacer una abertura bajaron la camilla en que el paralítico estaba recostado. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ni siquiera voy a entrar a dar muchos detalles de este pasaje bíblico, de este relato, porque esto es misericordia, acción. Misericordia es hacer. Y les puedo decir cuál es la acción más simple de misericordia que todos, sin excepción, podemos hacer. Sin importar cuánto dinero tengas, tu tiempo, tu edad, tu salud, no importa nada. La mayor acción que todos podemos hacer tal vez sea orar. Orar por alguien más. Eso también es misericordia. Porque yo conozco a gente que ora por la comida todos los días y está muy bien agradecer al Señor.
Pero también conozco a gente que me dice, yo me levanto para orar por vos, pastor. Y me dice así en mi cara, y es de mucha bendición. Yo oro por vos. Y yo sé que no es una oración que sencillamente hace así, Señor, cuídale por favor. No, yo sé que se dedica a orar. Y yo sé que todos aquí podemos hacer eso también. No importa cuánto tengas ahora mismo en tu billetera, ni cuán ajetreada esté tu agenda, yo sé que tenés tiempo para orar. Vamos a ver un elemento más que está en la Biblia acerca de la misericordia del Hijo de Dios. La misericordia que nosotros debemos vivir es misericordia acorde a la voluntad de Dios. Dije tres ideas acerca de la misericordia. El origen de la misericordia es Dios. La misericordia requiere o incluso es acción. Tercero, misericordia debe estar acorde a la voluntad de Dios. Y podemos hacer la pregunta, ¿es cualquier tipo de misericordia igual de buena? ¿Todas son igual de buenas, válidas, útiles, cristianas o características del Hijo de Dios? Debemos tener misericordia, esto es, tenemos que actuar, hacer, invertir en todo tipo de necesidad, en todo lo que hay. Esta es una pregunta difícil de responder y es difícil porque estamos hablando de la necesidad de la gente. Y es difícil decir, no, esta necesidad no está cubierta por la Biblia. No se trata de decir, no, esto sí y esto no. Podemos afirmar que existen necesidades que debemos atender y otras que no. La realidad de nuestro mundo, gobernado por el pecado, un mundo en el que existe tanta maldad, es un mundo con tanta necesidad. La realidad de nuestro mundo es que probablemente, como dijo el apóstol Pablo, ni aunque demos todo lo que tenemos y hasta nuestra vida, probablemente nunca vamos a llegar a suplir todas las necesidades de este mundo, al punto que ya no sea necesaria la misericordia. No, siempre va a haber necesidad de más misericordia. El Señor Jesús mismo lo dijo al describir lo que vamos a vivir en esta tierra. Siempre tendrán aflicción. También dijo que los pobres, las personas con grandes necesidades, ya sean pobres en espíritu, en ánimo, en lo personal, en lo financiero, en lo que sea, siempre van a estar presentes también en todas nuestras sociedades a lo largo de todos los tiempos, siempre. Surge entonces la pregunta, ¿cuál de estas necesidades tenemos que acudir nosotros? Nosotros, tal vez pensando de manera personal, como familia, como iglesia. Y la respuesta de la Biblia es más clara que lo que nos gustaría reconocer. La respuesta de la Biblia es a todas. Pero nunca vamos a dar abasto igual. A todas las que estén a tu alcance. ¿En dónde encontramos esto? Vamos a mencionar solamente un ejemplo que voy a leer en Lucas 10. Cuando Jesús hablaba acerca de quién es el prójimo a quien debemos amar, estaba hablando con un intérprete de la ley. Al responderle a este intérprete de la ley, también respondió nuestra pregunta. Jesús preguntó, ¿quién es el prójimo a quien debemos ayudar? Esto es en la parábola del buen samaritano. Estamos en Lucas 10. Lucas 10:37. El intérprete de la ley recibe la pregunta de Jesús, bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que ayudar? Él, el intérprete de la ley, dijo, estoy leyendo Lucas 10:37, el que usó, ¿de qué cosa? De misericordia. Él fue el prójimo de ese hombre atacado. Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. No hay lista de aprobados. No hay limitaciones para la misericordia que debemos ofrecer a esta humanidad caída, de la cual nosotros ya fuimos rescatados, tal vez antes que otros, pero igual que pertenecíamos a esta humanidad caída y fuimos rescatados. El Espíritu Santo es quien guía a los hijos de Dios. Eso es lo que creemos, eso es lo que afirmamos, encontramos en la Biblia. Que sea entonces el Espíritu Santo mismo quien te muestre de forma personal y que nos muestre a nosotros también como iglesia de manera concreta cuáles son las misericordias que debemos hacer. ¿Por qué?
porque no hay límite. No existe límite. Dios no puso ninguna restricción a la misericordia que puedas tener. No, pero esta persona, si le doy dinero, seguro que va a ser desastre de su vida. Esta persona seguro que no va a aprovechar. Si le ayudo a esta persona, probablemente no va a recibir ni me va a agradecer. Y ponemos muchas trancas nosotros a la misericordia de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios, que mora en tu corazón, mora en tu interior, te mueve a hacer una misericordia en particular, no seas desobediente. Haz lo que el Señor te manda. ¿Por qué? Porque en la Biblia no tenemos límites. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesús estaba mostrando con el buen samaritano. La persona esta que era básicamente una enemiga de la persona a quien ayudó. No hay límites en la misericordia que debemos hacer. Vamos a pausar aquí un momento el mensaje y vamos a responder una pregunta. Vamos a evaluarnos de manera personal. Siendo 1 lo más bajo, 5 lo más alto, ¿cuánto pondrías de evaluación a tu misericordia? A la misericordia que estás viviendo. Y recordamos, misericordia no es sentir pena. Misericordia es hacer. ¿Cuánto te pondrías? Del 1 al 5. Probablemente muchos estamos en el 3. Siempre. ¿Por qué? Porque no queremos ser tan malos con nosotros mismos. Queremos ser misericordiosos en nuestra evaluación. Pero qué bueno sería que nos pongamos un 1, un 2. Tal vez como punto de partida para decir, tengo que crecer en esto. Tengo que hacer más. Yo sé que puedo hacer más. ¿Qué tal si hoy nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, todos estamos en 1? Así que todos salimos con la tarea de estar pendientes a la voz del Espíritu Santo y escuchar, Señor, ¿a quién quieres que haga misericordia hoy? Tal vez muchos estemos pensando en este momento, mi problema es que estoy muy ocupado como para hacer algún tipo de misericordia. Tal vez no tengo dinero en realidad para compartir, no tengo palabras, no sé consolar a la gente. Vamos a romper todas las limitaciones. Vamos a dejar de poner a veces excusas. Hay veces que tenemos realmente razones válidas para decir no puedo asistir a tal o cual lugar, pero nadie puede decir que no tiene tiempo para orar. Y aquellos que hemos recibido el perdón, vamos a ver enseguida, tenemos esta obligación de ir y hacer misericordia. Si Dios nos llamó a dar misericordia, si hemos recibido la misericordia que todos aquí hemos recibido, Él mismo se encarga de ayudarnos a compartir con otros lo que de Él mismo nosotros recibimos y muchos de nosotros en abundancia. Comenzando por el perdón y a partir de ahí todo lo demás. Bien, vimos entonces hasta aquí qué es la misericordia. Vamos a responder brevemente 2 preguntas más. ¿Quiénes son los misericordiosos? Y tal vez la pregunta correcta sería, ¿quiénes deberían ser los misericordiosos? ¿Quiénes deberíamos ser los misericordiosos? ¿Quiénes deberían ser los más compasivos sobre la faz de la tierra? Hay unos cuantos ¿verdad? Se pueden poner de pie si yo soy esa persona. Yo sé que todos aquí sabemos la respuesta a esta pregunta, pero vamos a leerla. Colosenses 3, por favor, abran sus Biblias. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Siempre es interesante ver el contexto de los pasajes que leemos, porque también vemos a quién se estaba hablando de forma más clara y que continúa, ¿verdad? Colosenses 3, 12 y 13 dice, Colosenses 3, 12, por tanto, hablando a la iglesia, por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda compasión. Estoy leyendo la Reina Valera 2015, la Reina Valera 60 dice de misericordia. Es una palabra diferente, por eso que hay otra traducción. Vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándose. Este soportándose significa animándose, empujándose hacia adelante, llevando a cabo los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros. Cuando alguien tenga queja del otro, de la manera que el Señor los perdonó,
a nosotros. Así también háganlo ustedes. Hasta ahí. Los misericordiosos somos todos aquellos que somos escogidos de Dios, santos, amados por Él. Todos sus hijos, nosotros, la iglesia, nosotros somos aquellos que debemos ser misericordiosos. Al menos esa es la intención de Dios. La misericordia es nuestra responsabilidad, nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestro llamado. Ser misericordiosos. En este pasaje encontramos también la razón por la cual debemos ser misericordiosos, todos y cada uno de nosotros. Porque Dios fue misericordioso con nosotros primero. No somos misericordiosos porque simplemente los cristianos somos personas maravillosas o somos especiales o por encima del ordinario. No, nosotros somos y debemos ser misericordiosos porque nosotros somos quienes hemos recibido la misericordia de Dios. Porque fuimos perdonados por Dios, porque fuimos librados de la condenación eterna de Dios. Y fuimos liberados de esa condenación por la obra misma de Dios también. Hemos alcanzado la vida eterna por la misericordia de Dios. Y todo esto lo hemos recibido cuando éramos aún, según la Biblia, enemigos de Dios. Y todo esto para que este mensaje de misericordia llegue también a quienes nos rodean. La misericordia es nuestro llamado. Leemos en 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No somos nada especial. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos llamó a tener misericordia de quienes nos rodean. Y repito, esto es hacer. No es sentir pena o algo por el estilo. No, es hacer. Somos conscientes de cuán grande es el privilegio que tenemos de compartir la misericordia divina con otros. Es un gran privilegio ser los portadores de la mejor noticia, de amor divino, de paz. Cuán grande privilegio hemos recibido de parte de Dios. Que no se sienta lo que estamos hablando hoy como una carga. Por más que la Biblia nos digan, tenés que hacer, que no se sienta como una carga, que algo que tengo que cumplir, estoy obligado a cumplir. No, es un gran privilegio. Que se sienta así, que se sienta como grandes momentos de gozo y adoración cada vez que hacemos misericordia a alguien. Aunque no siempre sea fácil, siempre va a producir acciones de gracias para nuestro Dios. Respondimos ya hasta aquí 2 preguntas. ¿Qué es la misericordia? Y también, ¿quiénes son los misericordiosos o quiénes debemos ser los misericordiosos? Vamos a la última pregunta. ¿Qué pasa con aquellos que no son misericordiosos? Estamos hablando de nosotros, ¿verdad? La iglesia, de los cristianos. ¿Qué pasa si yo soy cristiano, miembro de una iglesia, estoy en la iglesia hace 30 años, luego yo fundé la iglesia? ¿Qué pasa si yo al día de hoy no soy una persona misericordiosa? Hay 2 enseñanzas que podemos usar en la Biblia para responder esta pregunta, o al menos 2 que yo quiero usar. Y la primera es la enseñanza de Pablo acerca de las ofrendas de la iglesia para los santos. Estamos hablando de qué acá específicamente, de dinero, ¿verdad? Sí, de eso estamos hablando. Ofrendas para los santos, para los obreros cristianos o simplemente para las iglesias que tenían grandes necesidades. Y vamos a leer un pasaje bastante largo, así que les invito a que abran sus Biblias, 2 Corintios 9. 2 Corintios, capítulo 9, vamos a leer desde el 6 en adelante. Segunda a los Corintios 9, 6 en adelante dice, y digo esto, está diciendo el apóstol Pablo, el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Fíjense que estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿eh? No estamos hablando del Antiguo, no, eso era antes, no. Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación,
Porque Dios ama al dador alegre y poderoso. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Para que abunden, dice. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. El que da semilla al que siembra y pan para comer, nuestro Dios, proveerá y multiplicará la semilla de ustedes y aumentará los frutos de la justicia de ustedes. Esto, para que sean enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce acciones de gracias a Dios por medio de nosotros. Porque el ministrar este servicio sagrado no solamente suple lo que falta a los santos, y quiero hacerles notar esto, ministrar este servicio sagrado, dice ahí, sino que redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Qué tremendo, directo, concreto es el apóstol Pablo. La ley de la siembra y la cosecha es una ley que se aplica también a lo espiritual. Y de lo espiritual muchas veces también trasciende a lo terrenal. Y nunca está de más decir que esta no es la fórmula del enriquecimiento mágico o enriquecimiento ilícito, podríamos decir. Es solamente la fórmula del enriquecimiento verdadero y espiritual. No se trata de cuanto más le doy al Señor, más me da a mí. Probablemente más te va a dar, pero en los cielos. Sean buscadores de tesoros en los cielos, dice también la palabra. Nos llama a que no pongamos nuestros ojos en la tierra, sino los tesoros celestiales. Así que, ¿qué pasa con aquellos que no son misericordiosos? Te estás perdiendo una gran bendición. Porque Dios te llamó a eso. Para no decir que estamos siendo obedientes, ¿verdad? O siervos perezosos. Te estás perdiendo mucho. La segunda enseñanza acerca de la misericordia, que quiero aplicar por lo menos a la misericordia, es que a veces nuestra misericordia, entre comillas, terrenal, invalida la misericordia de Dios. Y es una misericordia reprobada por Dios. O sea que la misericordia que yo haga según mis términos, según mi voluntad, según mis condiciones, esa es una misericordia reprobada por Dios. Vamos a leer otro pasaje extenso. Les pido que abran por favor sus Biblias, Mateo 9. Mateo 9, versículos 9 en adelante es lo que vamos a leer. Mateo 9:9 dice: pasando de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y Jesús le dijo: sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados ahí a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos lo vieron, decían a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. El Señor Jesús dijo: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, todos estos que muchas veces los tenemos parece como enemigos de Jesús en la Biblia, personas que tenían ideas contrarias a Él. Todos tenían ideas claras, pero equivocadas acerca de lo que era una vida de misericordia. Y a veces nosotros también podemos caer en eso. Una idea equivocada de lo que es la vida de misericordia. Habían convertido las leyes de Dios en excusas para olvidar a los más necesitados. ¿A quiénes? A los pecadores.
Habían quedado fuera del rango, fuera del mapa. Todos los pecadores que aún no habían sido perdonados por Dios. Existen otros ejemplos de esto, pero vamos a quedarnos aquí. Nuestras ideas personales de la misericordia, de la justicia y la vida cristiana pueden en ocasiones, en muchas ocasiones en realidad, ir en contra de los mandatos claros de Dios acerca de la justicia. En el caso de estos hombres de quienes estamos leyendo, fariseos, escribas y demás, habían dejado a los pecadores fuera del mapa. ¿Alguna vez nos pasa a nosotros también esto? Tenemos a veces la idea de que ser cristianos es asistir a la iglesia y terminó. Y cuando asisto a la iglesia quiero que nadie me moleste. No quiero escuchar que nadie diga una grosería porque todavía no se convirtió. No quiero escuchar que venga gente que molesta o que habla durante el mensaje porque no es cristiana todavía. No quiero escuchar nada, quiero que estemos entre los hermanos nomás. Y a más gusto, qué bendición. Todos calladitos con sus Biblias. ¿Podrían nuestras ideas acerca de la ofrenda, del diezmo, de la generosidad, por más que estemos dando, ir en contra de lo que Dios quiere? Cuando doy, yo quiero decidir qué se va a hacer. Porque yo di esto, yo en realidad lo di a la iglesia, pero yo soy el dueño. Muchas veces caemos en el mismo error de que nuestra misericordia entre comillas, se convierte como en un grillete en nuestros pies, como iglesia. Queremos avanzar. Y hay gente que viene, hay gente que es miembro por años, que ofrenda, que diezma, que dona cosas. Pero sentimos que estamos como iglesia así arrastrando un pie. ¿Por qué? Porque esa misericordia parece que está presente, pero como una especie de jefe o dueño sobre la iglesia. ¿Cuándo comenzamos a permitir que nuestra comodidad sea más importante que nuestra misión? Como iglesia tal vez podemos pensar. Cuando comenzamos a pensar que nuestras reuniones de iglesia o los cultos solamente pueden darse en lindos salones con aire acondicionado, o que no podemos orar en nuestras casas ni tener un culto si no hay un pastor presente. Porque da más gusto cuando el pastor está, él ora, entonces vamos a esperar que él venga, y si él no viene no se puede. ¿Desde cuándo predicar el evangelio con grandes eventos o con gran, inversión de tiempo, dinero y todo lo demás? ¿Desde cuándo predicar el evangelio se convirtió con grandes eventos y demás en la única manera en la que podemos evangelizar? Haciéndonos pensar que yo solito con un folleto afuera, no, eso no es evangelismo. No estamos trabajando como iglesia. O yo testificando en mi barrio, no, eso no es tampoco evangelismo. Evangelismo es cuando hacemos todos juntos con un gran alboroto. ¿Desde cuándo los muebles del templo, nuestros horarios, nuestras costumbres como iglesia se volvieron más importantes que nuestra misión? Siempre estamos en riesgo, siempre, de cambiar la misericordia divina por una especie de misericordia o celo espiritual equivocado. ¿Cuándo? Cuando hacemos misericordia, pero según nuestros términos, según como nosotros queremos, hasta donde nosotros nos sintamos cómodos. La Biblia deja en claro que esto también va a ser juzgado por Dios. Cuando estemos en su presencia, ¿qué hicimos con lo que Él nos dio? Podemos preguntarnos, ya terminando este mensaje, ¿soy yo uno de esos cristianos que le dan más importancia a las formas, a las modas cristianas, a las comodidades o a muchas cosas más tal vez, que a nuestra propia misión? ¿Soy yo uno de esos cristianos? ¿O estoy dispuesto a salirme de todo eso con tal de cumplir el llamado de hacer misericordia? Repetimos, no sentir, hacer misericordia. Que el Señor nos ayude a despertar. A todos aquellos que en alguna medida estamos tal vez dormidos en nuestra vida espiritual. Y en este tiempo en que aparentemente ya estamos saliendo de la pandemia, es un gran desafío que como iglesia nuevamente nos despertemos. Tomemos nuestras armas y salgamos a trabajar.
Salgamos a hacer las cosas para las cuales el Señor nos unió. Que hagamos evangelismo, que hagamos discípulos, que nos reunamos a alabar su nombre, que traigamos invitados, que vengamos a la escuela dominical, que vayamos a los grupos pequeños, todo lo demás. ¿Qué hacemos como iglesia? No pongamos más la pandemia como excusa. Es tiempo de levantarnos y hacer misericordia. Felices los que dan misericordia. Felices los que hacen misericordia, porque serán tratados, dice la Biblia, con misericordia. Demos misericordia. Vivamos en misericordia. En otras palabras, trabajemos para nuestro Dios. Que el Señor, cuando venga, nos encuentre, como dice el himno, ocupados en su obra. Sirvamos al prójimo, actuemos. La misericordia de Dios está disponible para todos, pero a la manera en la que Él la dispuso. Quien así lo quiera puede tener el perdón de pecados, puede recibir la misericordia de Dios, pero debe acudir a Dios ahora. Ya seamos cristianos de tiempo que tal vez no estamos viviendo en misericordia, o estamos tal vez hoy aquí por primera vez, alguien me invitó, yo quería escuchar la palabra de Dios, ver qué hay en la iglesia. ¿Qué hay en la iglesia? La respuesta es esta: misericordia de Dios para tu vida. Para tu vida. Pero no esperes para adelante. Recibí ahora. Si tal vez estás viendo la transmisión de este culto, el Señor te llama. La Biblia es clara. Todos somos pecadores. Todos estamos condenados a una eternidad lejos de Él. Pero por la fe en Jesús, recibiendo su regalo, podemos tener la vida eterna y acceder a esa misericordia que no merecíamos, pero que está disponible para todos nosotros. Cuando estemos en su presencia, ya sea porque nos vayamos nosotros a su presencia o Él venga primero, ya no habrá tiempo para preguntas ni decisiones. La decisión se toma en vida. Aquí y ahora es tu ocasión. ¿Quieres recibir el perdón de tus pecados? El Señor te llama para que le hagas el Señor de tu vida, tu Salvador, y le entregues tu vida a Él en adoración. Si ahora mismo el Señor te está llamando, te está diciendo, acércate, recibí el regalo de misericordia, recibí el perdón, la vida eterna. Yo te invito a que inclines tu rostro, que todos inclinemos nuestro rostro un momento y hagamos una oración sencilla, en la que sencillamente vamos a decir en esta mañana: Dios, yo entiendo que estoy lejos de vos, soy pecador, estoy lejos y entiendo que hay misericordia para mí, hay perdón de pecados para mí y yo quiero ese regalo. Yo quiero el perdón de mis pecados, quiero la vida eterna, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Eso es lo que vamos a decir en esta oración. Si alguien así lo quiere hacer, te invito a que ores conmigo. Nuestro Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por la Biblia en la que encontramos estas verdades espirituales. Y hoy entiendo que soy pecador y que estoy lejos de vos. Te pido perdón por mis pecados, porque muchas veces incluso quise vivir lejos, lo más lejos posible de tu persona. Y hoy entiendo que tu amor es lo que me atrae y que tu misericordia sigue disponible para mí y yo quiero esa misericordia. Te pido perdón por mis pecados. Y en esta mañana quiero entregarte mi vida para que seas mi dueño, mi Señor, que seas también mi Salvador. Te doy gracias por ser bueno, paciente conmigo. Y oro esto en el nombre de Jesús. Amén.